Y ahora es momento de meternos en la sala de cine, nuestra particular sala de cine que va a cerrar hasta enero. Pero bueno, vamos a despedir el año, no la temporada, como decía con Rafa Fernández, el año 2022 con una comedia. Ligera, pero interesante, como suelen ser las comedias francesas. Ya no digo más antes de continuar porque voy a presentar a Cristian López, mi compañero periodista con el que departimos cada semana de cine. Cristian, muy buenas noches. Buenas noches, Rafa, una semana más. ¿Qué tal? Vamos a despedir el año con una sonrisa al menos, ¿no? Sin esos malos rollos que te generan otras películas, pues vamos a Bueno, despedirlo de buen rollo. bueno, la película un poco, perdón por la expresión, pero un poco cabrona también, ¿eh? La Sí, película es, tiene, es comedia puñetera, podemos decir. sí, la película tiene su maldad Sí, sí, sí. ahí oculta. Estamos hablando de una comedia francesa, quizá de lo mejorcito que se haya hecho en los últimos años, y ya tiene más de 20 la película, ojo, ¿eh? La cena de los idiotas, Cristian. Correcto. Hay que decir que tiene más de 20 porque estaba hablando de la versión francesa, ¿no? Porque posteriormente salía un remake en 2010, si no recuerdo mal, ¿no? Un remake americano con Paul Rudd, con Steve Carell, que bueno, tengo que decir, de mi punto de vista es inferior, pero también destacable. No es un mal remake. No hacía falta, como otros muchos remakes, pero bueno, se puede ver, aunque bueno, no tiene ni punto de comparación, ¿no? con esta original, esta obra original francesa, que bueno, original en el cine, ¿no? Porque al final está basada en una obra de teatro que es de donde bebe, que se puede ver, incluso la propia película, es una obra de teatro con cámaras, no tiene mucha más historia que eso. De hecho, la película la escribe y la dirige el autor de la obra de teatro, Francis Weber. Me ha gustado esa idea de no hacía falta. El remake no está mal, pero tampoco es que hiciera mucha falta que lo Sí, hicieran, ¿no? sí, totalmente. En Estados Unidos normalmente se hacen muchas cosas que no hacen falta, pero las hacen, ¿no? Cristian, Hay veces que se eh, mejora, por el caso y tenemos aquí un caso con la serie The Office, por ejemplo, que de mi punto es mucho mejor la versión americana, también está Steve Carell ahí, que la británica, pero bueno, en este caso, pues no hacía falta, ¿no? nos metemos ya con la película, Cristian, la cena de los idiotas, que va, bueno, pues sobre una serie de señores acomodados que, por si alguien no lo ha visto, que se reúnen cada semana en una cena y a la que llevan como invitado a una persona que es idiota, ¿no? Ese es el punto de partida y al final, curiosamente, Cristian, el idiota es casi más eh, el señor acomodado que el idiota en sí mismo, ¿no? Valga la redundancia. Sí, ¿no? En definitiva, esa es la gran crítica, ¿no? Porque te vas al final, que es para el espectador, ¿no? Para el que la ve, que es un idiota, ¿no? Para el espectador, porque bueno, sí, al principio sí que te lo venden como este tipo de personajes un poco, ¿cómo decirlo? Muy inocentes, con aficiones muy extrañas, ¿no? Porque, por ejemplo, el protagonista una de sus aficiones es que hace una figura, escultura, ¿no? Monumentos como la Torre Eiffel y demás con palillos. Es un poco su hobby, él se siente muy orgulloso de eso, pues un poco lo lleva a ese extremo, aunque luego te vas a dar cuenta que los verdaderos idiotas son otros, ¿no? Hay un idiota que me encanta que es, antes de presentar al protagonista, el que está con el boomerang, ¿no? Este es Sí, maravilloso que tiene una caja llena de boomerang, tiene una mochila llena de boomerang y se va al parque y utiliza todos los boomerang, ¿no? El idiota en este caso es Jacques Villeret, que por cierto falleció
en 2005, una cosa así, quiero recordar. Y el otro protagonista es digamos, el invitador del idiota es Thierry Lhermitte, que lo podemos reconocer por otras películas como Un indio en París o una comedia posterior a esta como Salir del armario. Eh, Hacen muy bien los dos ese contrapeso, ¿no? De la comedia ligera, pero ácida también, ¿no? Sí, yo creo que la verdad que la pareja encaja muy bien, ¿no? El papel, el registro que cada uno hace, aunque yo creo que en este caso Jacques Villarés, ¿no? Como dice, el personaje de François Pignon, yo creo que es el que se come realmente la película y donde está puesto el foco en todo momento. Y de hecho, lógicamente las mejores escenas de todas pues las protagoniza él. Yo creo que es el gran protagonista de la película, el que lleva el peso en casi todo momento. Vaya. Hablabas tú de esa parte crítica de la película. Aunque es una comedia, tiene mucho por decirlo de una forma, de obra social, ¿no? Un poco al fin y al cabo es un ataque a esa sociedad que se cree moralmente más superior, ¿no? Sí, lo que es un determinado sector social, ¿no? Un poco de la parte, podemos decir, la clase alta, un poco, no voy a decir burguesía porque tampoco estamos en esa época, pero bueno, sí, la clase alta de, de París en este caso, que se siente eso, sí, se siente superior y al final es curioso, ¿no? Porque o la diferencia que habría o la perspectiva con la que los podemos ver hoy en día, ¿no? Porque un trabajador de Hacienda como es este François Pignon es el idiota, por así decirlo, es clase baja para estos personajes, cuando los que son de la clase alta son gente del mundo de la creatividad, del arte, ¿no? Yo qué sé, contrasta mucho, ¿no? Cuando normalmente no suele ser así, porque al final el protagonista, el protagonista no, el que es el invitador, como has dicho antes, es un Editor representante literario. literario, un editor literario exactamente, un editor literario. Luego el otro que también sabe, creo que dedicado a, no sé si está dedicado a la publicidad o algo de eso, o sea que un poco están todos en ese mundo y el que tiene un poco el trabajo más estable, por así decirlo, es el idiota, ¿sabes? Así que yo creo que contrasta un poco esa sociedad ahí. Y la crítica está en todo momento, por supuesto que te va sacando de ahí, es verdad que de primera está la escena se llama la escena de los idiotas cuando no hay, o sea, no hay cena. Al final vamos a hacer el spoiler ese porque no hay cena en ningún momento, eso no se celebra. Tú lo estás esperando todo el rato a que llegue ese momento, pero no llega. Al final lo que se da es otra serie de circunstancias que es lo que transcurre durante la película, que por cierto, ¿no? En determinados momentos me llevaba un poco a Mujeres al borde de un ataque de nervios, ¿no? A la escena aquella del apartamento donde suceden las partes más surdas, ¿no? Más cómicas de la película, me llevaba ahí haciendo recuerdo, ¿no? De las que hemos repasado un poquito aquí. Sí, porque además van apareciendo personajes, todos van Exacto. confluyendo en la casa del invitador, como le estamos llamando en este caso al personaje de Thierry Lhermitte. Eh, Dices que no hay cena, pero en el fondo yo acabo de pensar que sí hay cena y con bastantes idiotas, que son todos los personajes en ese momento, que es cuando, Bueno, que de hecho eh, uno de ellos cena, eso también claro, hay que cuando decirlo. François Piñón le hace la tortilla a las finas hierbas a su Sí, compañero de Hacienda. Al exacto. final uno está cenando y hay muchos idiotas ahí, ¿no? Los idiotas que se consideran como tales por la clase acomodada y los que son verdaderamente idiotas, que en este caso es Thierry Smith, que su personaje se llama Pierre Brochan. Pierre Eh, Brosnan, sí. por cierto, el personaje, este secundario de, de Hacienda es fantástico también, ¿eh? O sea, es un tipo exageradamente, ¿cómo diría? Es desagradable
Y luego al final, Para mí tiene el mejor momento de la película. El rato en el que aparece este hombre, para mí es el mejor momento de la película, pero con mucha diferencia. La verdad que ya lo voy adelantando, que luego ya me preguntarás por la escena favorita. Además, ya lo voy adelantando, que es el momento en el que sale este personaje. pero es un personaje, como decía, desagradable y al final termina casi dando, no, es Dándote casi pena, entrañable, ¿no? sí, dándote lástima, sí. La verdad que un poco empieza, es como dices, ¿no? Es como viene como el villano de la película, como el inspector de Hacienda más duro y demás, y al final acaba eso, siendo un personaje entrañable, un personaje que incluso te sientes un poco identificado con él. Cristian, de todos los personajes que aparecen, ¿cuál es el que más te podría chirriar, por decirlo de alguna forma? O ya no tiene por qué ser el personaje, sino a lo mejor su, Yo su estoy, inclusión en la historia. los dos que a mí por lo menos más me chirría, uno es esta amante, ¿no? La amante Marlene, creo que se llama, y luego el otro personaje que también cobra protagonismo, que es, este no recuerdo, que también es escritor, creo que es el escritor, ¿no? Que le Sí, roba una sí, sí, novela, sí. cuentan y demás, que es el que se quería ir con su esposa. Yo creo que todos son los personajes un poco menos cómicos de la película, o por lo menos eso, cuyas actuaciones o cuyas apariciones se contrapone un poco con las de los dos verdaderos protagonistas, incluso de de la novia del protagonista, que también me parece un buen personaje, o del inspector de Hacienda que hemos comentado. Yo creo que esos cuatro sí que sustentan muy bien la película y luego los otros dos eh, desequilibra un poco la balanza. Pues fíjate que esos dos que has dicho aparecen en la que para mí es la mejor escena de la película, ya lo dimos después. Cristian, estamos metidos en una comedia muy francesa, ¿no? Mm. A mí me gusta mucho la comedia francesa. Hay algunas que son infumables, hay que decirlo. Sí, La, no, se suele decir siempre la comedia francesa del año y hay a lo mejor 20 al año que la denominan así, que es claro, verdad, es claro, verdad. claro. Hay algunas que son infumables. Sí. A mí la mayoría me resultan muy graciosas. Es verdad que no son comedias de no parar de reírte, la mayoría, ¿no? Pero, eh, ¿qué te gusta a ti de ese tipo de cine, Cristian? Porque no sé si esto es un rara avis para ti, una rara avis para ti, o a ti como a mí te gusta también la comedia francesa. No, no, sí que me gusta y sí que se contrapone eh, mucho, por ejemplo, con otro tipo de comedia, que puede ser la comedia norteamericana, que sí que es mucho más apelando a a la risa, incluso en cierto modo, la comedia española también va a eso, va al chiste puro y duro muchas Al veces, gag. exactamente. Eh, y la comedia francesa pues se va construyendo, que también hay comedia española al final por la cercanía que hay, o en sí la comedia europea, podemos meterlo en ese saco, sí que se va construyendo de otro modo, al final son historias, suelen ser historias amables, que al final la comedia, sobre todo, por lo menos las que o las que me vienen ahora mismo a la mente de comedia francesa, o me viene, por ejemplo, Intocable, ¿no? Que es otra de las grandes comedias francesas que de comedia, pues a veces no tiene tanto. Es casi drama, Eh, claro. exactamente. Eh, pues un poco como esto, ¿no? Al final es una comedia que sí que te da un golpecito de realidad, pero sí que durante la película pues la ves con una sonrisa y la ves de buena forma, ¿no? No busca la risa, no busca que estés todo el rato riéndote, sino que busca el buen rollo, busca siempre con un mensaje social, ¿no? Al final, yo creo que un poco tilda por ahí, sí que son, o sea, hay muchísimas comedias, o sea, a mí la comedia francesa me encanta, como dices tú, hay algunos pestiños muy grandes, pero como en todo, ¿no? Como todos los géneros y como en todas partes. Y al final nada es completamente así inmaculado. Fíjate, estamos hablando de esa diferencia a lo mejor entre la comedia del gag
que tiene mucho Estados Unidos y que en España también se hace bastante. Y la comedia, digamos, con un punto más dramático o más reflexivo, como la Mm. francesa, nos encontramos con una de Christian Clavier. Pero ¿qué te hemos hecho? ¿Cómo es el título realmente? Dios mío, ¿qué te hemos Ah, hecho? sí, Dios, sí, Dios, Que al sí. final se ha hecho una saga, que esta es un poco más de gag y sin embargo no deja de perder esa frescura reflexiva de lo francés, ¿no? Sí, sí, es lo que comentaba, un poco va por ahí, un poco va buscando, eh, al final siempre son, eso sí que son muy buenos personajes cómicos, pero yo creo que un poco más se basa en la situación y en la actuación, en las expresiones de los actores, más que en los diálogos en sí, ¿no? Yo creo que, eh, por ejemplo, mismamente en esta película de la escena de los idiotas, yo creo que las caras son mucho más importantes. Lo que se hace es mucho más importante que lo que se dice. Las caras de los personajes yo creo que son mucho más cómicas que los diálogos. Los diálogos, pues hay momentos en que si tú solo prestas atención al diálogo, pues que es una conversación sin más, que no tiene mucho más misterio, sino que tú tienes que apreciar un poco eso, las expresiones, la forma en cómo se mueven. Yo creo que ahí es donde está un poco la comedia y ahí es lo que se basa este tipo de comedia francesa, comedia europea y también incluso comedia italiana, como que tuvimos aquí el caso de La vida es bella, que la parte cómica se basa en eso. La parte cómica se basa en la expresión, en cómo se dicen las cosas, y más que en el propio diálogo, que bueno, que en el caso de La vida es bella, que por cierto, hay que decir que esta película estuvo nominada al Goya a Mejor Película Europea y estuvo nominada, no lo ganó porque lo ganó La vida es bella, ese año, en el año 2000. Eh, Así que bueno, dos películas que hemos traído aquí, que las dos seguro que merecían el Goya, pero bueno, pues ahí queda eso a nivel anecdótico. Hablabas de que era casi una obra de teatro, o sea, esto al final es una obra de Sí, teatro, como hemos dicho, sí, se ha adaptado en España mismamente hace efectivamente, muy pero poquito. escenificado en pantalla Mm. tiene eso, ¿no? Es casi una escenografía de obra de teatro porque al final es a lo que quiero ir, una película muy minimalista en cuanto a decorado y aparición de personajes, ¿no? Nos puede llevar a películas como El apartamento, se me viene a la cabeza, ¿no? Aunque El apartamento tiene más momentos afuera de lo que es la El vivienda, con más apartamento. personajes, pero una película, digamos, minimalista, ¿no? Y en eso también reside la importancia, ¿no? Porque si le metes más, a lo mejor explota el invento, ¿no? Sí, son el tipo de películas que, que se basan al final en obras teatrales y que se adaptan bien, ¿no? Tú puedes intentar adaptar una obra de teatro y ya quererle meter ya no solo decorados, sino meterle Personajes. espacios en sí, que no sean decorados, que sea irte a la calle a grabar y querer un poco ampliar el contexto de la película y muchísimas veces sale mal, ¿no? Eh, Me viene a la cabeza una española que también que se puede asemejar a esta, que es por ejemplo uy, se me ha ido el nombre ahora. Esta del juego de los móviles, que no me sale, que es Perfecto de Ale de la desconocido. Iglesia, Perfectos Desconocidos, que también es una adaptación de, si no me equivoco, el juego o algo así que se llama, que es italiana, que también viene de una obra de teatro y que al final eh, no le pueden meter más que lo que sale en la película, no le metan más de lo que ocurre en ese apartamento que ya va a destrozarla, porque lo que es una buena adaptación es que en eso, en quedarte en lo minimalista y saber hacer algo gracioso o hacer algo interesante desde algo minimalista y en el cine me parece mucho más complicado que, por ejemplo, hacerlo en el teatro, ¿no? Que sí que el que le guste el teatro se dará cuenta, sí que aludiendo a esta comedia francesa que hablábamos, el teatro mucho más que en los diálogos en sí también mucho a nivel de expresivo y lo estás viendo en directo, como dos obras nunca son iguales, o sea, dos funciones de la misma obra nunca son iguales y un poco a través de eso es de lo que se enriquece el teatro, pues hacerlo bien, adaptar bien eso es muy complicado. Sí, es que me estaba mirando porque se estaba viniendo a la cabeza otra película, que estamos hablando de películas, fíjate, que se desarrollan casi en en una misma habitación. Eh, Hay varias habitaciones, varias estancias, pero la principal es el salón en este caso, ¿no? Perfecto Desconocido sucede lo mismo, el salón
Comedor. Y se me había venido a la cabeza otra, que es Sentimental, de Seth Sky, Sí, que también sucede, y ahora se me acaba de venir también a la cabeza Un Dios Salvaje, que también es una adaptación por de una ejemplo. obra teatral de Roman Polanski. Al final, Cristian, qué importante es eh, que esos espacios cerrados se hagan tan abiertos para la historia, no sé si me explico, que no te sientas claustrofóbico. No, no sé si me estoy explicando bien Sí, sí, lo sí, que sí, quiero decir. entiendo lo que dices. Por eso digo lo importante que es todo, que es lo difícil, mejor dicho, que es la adaptación, ¿no? De ese tipo de óperas que vienen del teatro, por lo que decimos, porque al final el teatro es una experiencia en vivo, es una experiencia en la que tú estás conectando con los actores que los tienes delante y que estás viendo a veces cómo se equivocan, a veces cómo improvisan, todas las expresiones que tienen, las miradas, un poco todo, cosa que en la película, una vez que queda grabada, siempre que la veas va a ser igual. Entonces es mucho más difícil conectar en una película porque una vez que ya la has visto dos veces, pues ya sí que te puedes fijar mucho más en los escenarios, te puedes más fijar en otras cosas y que no se te haga pesado eso, que al final sea una comedia y se haga ligera, es complicado y tiene muchísimo mérito sacar eso adelante y que además sea algo cómico a la vez con su mensaje social, ¿no? Yo creo que eh, por ahí es por donde destaca principalmente esta película, que también hay que decirlo, es una película cortita para lo que estamos acostumbrados, ¿no? Que con eso también juega un poco el director. Cristian, por ir cerrando, tu escena favorita. Como decía antes, ¿no? Mi escena favorita es el momento en el que aparece este nuevo inspector de Hacienda, que se supone que es el más duro y demás. Y para mí el momento se junta, ya no es solo una escena, sino es un poquito una secuencia. El momento en el que se junta que él está comiendo esta tortilla a las finas hierbas que le ha preparado Piñón. Piñón está hablando por teléfono, haciéndose pasar por uno que quiere amenazar a este que cree en los personajes, que está con la mujer del otro protagonista, ¿no? Se junta todo eso y es cuando dice, yo estoy ya descubre que no está con esa mujer, pero dice, yo estoy con la mujer de mi agente de Hacienda, ¿no? Que me lleva dando, y un poco se quedan todos callados, lo miran. Yo creo que para mí es la mejor escena, sobre todo eso, por la reacción tan cómica de todo, de lo que decía, además, más allá de los diálogos, de la expresión, de cómo se quedan mirando, las miradas que comparte, cuando él coge el teléfono y habla de una forma seria, pero a la vez muy cómica, para mí esa es la mejor escena de la película. Pues yo me voy a quedar con una en la que aparecen la amante y el amigo escritor de Bronchard, de Pierre Bronchard, del otro protagonista, Thierry Lhermitte, que es cuando están los cuatro, la amante, el escritor Thierry Lhermitte y François Pignon, y François Pignon empieza a explicarle que ha hablado bueno, sin él saberlo, que ha hablado con Mm. su mujer, ¿no? Es decir, eh, el revoltijo que se forma ahí, Sí, sí, sí. están llamando a la amante loca delante suya y la amante no se está enterando. A mí esa escena me parece también fantástica y además porque el amigo escritor, hablando mal y pronto, se descojona de la risa. Yo creo que un poco representa lo que a todos nos puede pasar viendo esa escena, ¿no? Que es que nos parece hilarante, ¿no? Totalmente. Nos vamos con el momento ya más complejo, el último del año. ¿Qué nota le ponemos a la cena de los idiotas? Buah, complicado, cada vez se hace más complicado, ¿no? Por las comparaciones con las otras que ya llevamos, ¿no? Al final, cuando se va acumulando, pues tienes que ir un poco midiendo en ese sentido. Yo creo, sin haberlo tenido claro hasta ahora, y que sigo sin tenerlo, y lo voy a poner sin tenerlo claro, que le voy a dar un 8,5. O sea, voy a poner a la altura de Annie, pero un poquito por debajo de La vida es bella, que ya te digo que son las dos de la misma época, las dos estuvieron ahí nominadas al Goya, pero yo creo que un puntito por encima sigue estando La vida es bella, que esta, totalmente muy recomendable. 8,5 para la cena de los idiotas por parte de Cristian. Yo le voy a dar un 7,5.
La voy a colocar junto con el sexto sentido. Le voy a dar un 7,5 por eso de la comparación que tú comentabas, ¿no? Es una película que a mí me resulta muy simpática, pero bueno, tenemos ahí pesos pesados para mí, ¿no? Alien y Beetlejuice los tengo yo con un 8, entonces lo voy a dejar con un 7,5 junto con el sexto sentido. Ahora sí, Cristian, nos vemos a partir de enero. Espero que no te inviten a ninguna cena de los idiotas, que seas tú el invitador, pero no tengas esa mala leche. Fíjate, todos tenemos en realidad una cena de idiotas cada año, el 24 de diciembre, ¿no? Eh, pero bueno, Totalmente, totalmente. Lo estaba pensando, digo, espero que tampoco me inviten a eso, ¿sabes? bueno, Cristian, En fin, que tengas una feliz fiesta, una magnífica entrada de año y en enero nos vamos viendo de nuevo para seguir hablando de lo nuestro que es el cine. igualmente, muchas gracias como siempre a ti, Rafa. Un Un abrazo. abrazo.